Dios escuchó la oración de Jonás en medio de un pez, dentro de un pez, por decirlo así. El pez quedó embarazado de Jonás. Pues vamos a hablar de Jonás. Y para eso vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1, para entrar en materia, para entrar en una pequeña introducción. Bendiciones a los que se están conectando. La oración de Jonás es el tema de esta noche. Dice la palabra de Dios, la leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La oración de Jonás. Hemos leído aquí en la palabra de Dios que nos narra de la historia de Jonás, que Jonás tenía un propósito, una tarea en esta tierra, tenía una meta. Y hay un salmo que me encanta a mí, que yo quiero que usted lo busque, o se lo voy a poner en comentario al finalizar, que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu presencia, Señor? Si yo voy al cielo, si voy a lo alto, ahí estás tú. Valga la redundancia, estoy parafraseando. En las profundidades estás tú. En los montes estás tú. Si yo voy allá, tú estás ahí. Jonás pensó que podía huir, podía escapar de la presencia de Dios, pero no era así. Jonás no había comprendido que de la presencia de Dios nadie se puede escapar. Y un mensaje que le quiero dar a usted es que usted se puede escapar de la iglesia, se puede escapar de cualquier congregación, se puede escapar de su ministerio, pero de Dios no se puede escapar, porque de Dios nadie se puede esconder. Nadie se puede esconder de la presencia maravillosa de Dios, porque Él deja las 99 ovejas para ir por la que se perdió, y esa oveja a lo mejor es usted o soy yo. Dios siempre va delante de nosotros. Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y a Dios no se le escapa a nadie ni nada. Y Jonás, bueno, Dios le dijo, ve a Nínive, porque esa ciudad necesita de mi palabra. Y yo quiero, vamos a entrar después, en unos momentos, a las frases que me llegaron al corazón de Jonás en la oración. Orar, hermanos, es hablar con Dios. Orar no es solamente pedir, Señor, te pido, te pido, te pido. Orar, ya lo sabemos muy bien, que no es de una manera religiosa, de repetir palabras. Orar no es una religión, orar es una comunicación, una comunión con nuestro Dios. Eso es orar. Orar es abrazar a nuestro papá, a Dios. Decirle, Señor, gracias. Por eso vamos a estar hablando de las oraciones de los hombres de la Biblia. Entonces Jonás se levantó para huir, para escapar de la presencia de Dios. Mas no sabía que se iba a enfrentar contra un gran pez que lo iba a tragar. ¿Cuántas veces de nosotros hemos querido escapar de la presencia de Dios y viene un pez? Hay un mensaje que yo tengo que una vez le di a los jóvenes que se llama Cuidado con el pez. Pero hoy no quiero hablar tanto del pez, quiero hablar de la recapacitación que tuvo Jonás dentro del pez, en medio de los mares. Bueno, Dios le dijo, ve a predicar. Y dice el versículo 3, y se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Queridos hermanos, ¿cuántas veces de nosotros, por escapar de Dios, por alejarnos de Dios, muchas veces escapamos de la oración? Lo escuché muy bien. Muchas veces escapamos de la oración y tomamos nuestro pasaje para ir a ver la televisión, para ir a ver una serie, para ir a ver una película. Muchas veces escapamos de leer la palabra, de escuchar el mensaje, para irnos a hacer otras cosas.
Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, muchos sabemos y muchos testimonios hay que empiezan a venir más problemas. Y Jonás dice que en la nave, porque los hombres que estaban ahí no creían en Dios, tenían sus dioses ajenos, los hombres que estaban en la nave con Jonás. Y resulta que Jonás se había echado a dormir en la tempestad. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, nos echamos a dormir en los problemas? Nos acostumbramos al problema, se acostumbran a la enfermedad, se acostumbran a las deudas, se acostumbran a tantas cosas y no quieren regresar a Dios, se echan a dormir. Mientras que la familia se está echando a perder, hay divisiones, hay problemas, hay discusiones, hay odio, hay rencillas. Y Jonás dormido, tú eres Jonás muchas veces, yo soy Jonás muchas veces. Y dice, para que usted vea, el versículo 5, capítulo 1 de Jonás. Y los marineros tuvieron miedo cuando se había levantado la gran tempestad, y cada uno clamaba a su Dios, los dioses ajenos, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Eso es el detalle. Jonás se había echado a dormir. Estaba una tempestad y Jonás estaba... Él pensaba, ya me alejé de Dios. Hay una tempestad, pero bueno, estoy en la nave. ¿Cuántos estamos en nuestra familia, en nuestros hogares? Pero estamos huyendo de la oración. Estamos huyendo de la palabra de Dios, la lectura bíblica. Estamos huyendo de la alabanza. Estamos huyendo de las transmisiones de nuestra iglesia. Y hay una tempestad en nuestra familia muchas veces. Y por un Jonás en la familia, muchas veces hay mucha tempestad. Y Dios lo que quiere es que se arrepienta a su familia y que se arrepienta a ese Jonás, que ese Jonás muchas veces soy yo. ¿Por qué está pasando problema a mi familia? Es que son pruebas de Dios y que son cosas que pasan. Amén. Hay pruebas y hay cosas que pasan, pero muchas veces hay consecuencias espirituales por alejamiento de nosotros, que hay tempestades. No quiero hablar, queridos hermanos, de una imperfección, porque todos somos imperfectos, todos fallamos, solamente Dios es perfecto. Y el patrón, el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El versículo 9, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Muchas veces nosotros debemos aceptarlo, hermano, que estamos lejos de Dios. Ahora bien, para no ser largo el principio de la historia de Jonás, porque quiero hablar de la oración, porque muchos sabemos que estamos en problemas porque estamos lejos de Dios. Nuestra familia está pasando consecuencias también porque estamos lejos de Dios. En una familia un Jonás que no se arrepiente es una tribulación tras otra tribulación. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar os inquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahí donde Jonás empieza a recapacitar que él había cometido el error. Ahora bien, muchas veces en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos dice, tú has sido el que ha fallado, tú sabes por qué está pasando esto, tú sabes por qué está sucediendo tal situación. Ahora bien, hermanos, quiero que usted recapacite, amigo y amiga, que usted me está escuchando. Cuando Jonás dice, echadme al mar, y el mar estaba en tempestad, estaba en una gran tormenta, es como un suicidio de Jonás. Dicen, bueno, recapacito, que me tiren al mar, pues ya me morí. Eso es lo que pensó Jonás. Y muchas veces Dios nos salva de una manera que nosotros no imaginamos. Dios salvó a Jonás con un pez que pensó que lo iba a comer. ¿Cuántos de nosotros podemos evitar peces gigantes que nos traguen haciendo la voluntad de Dios? No sé si usted me está comprendiendo. Dios salvó a Jonás a través de ese pez. Porque si Jonás era echado al mar, si Jonás era echado en ese lugar, era como una forma de decir, mátenme.
me voy a tirar, me ahogué y ya estuvo, ya terminó. Pero Dios le dio una clave. Dios le dijo, en el propósito de Dios, que aquí en este versículo, vamos a ver, en el versículo 11, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, mas no pudieron porque el mar se embravecía más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahora quiero entrar en materia con todo esto. Vemos que Dios llamó a Jonás, Jonás escapó, Jonás tuvo una gran tempestad en la nave, en el barco, en la barca, como usted le quiera llamar. Y Jonás dice, tómenme y tírenme al mar, ya me morí de todos modos, estoy en un mar lleno de tempestad, ¿quién me va a salvar? No voy a aguantar nadar, no sabemos si Jonás podía nadar, en mi opinión yo no puedo nadar, y decir que me tiren en el mar, por decirlo así, hermano, ya me ahogué. Y quiero entrar en esto. Cuando Jonás es lanzado, en el capítulo 1, 17, yo quiero que comprenda, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La oración de Jonás se da dentro de un pez. La oración de Jonás no se da en el principio, cuando todo estaba bien, porque Jonás en el principio no quería hacer caso a Dios. Él pensó que todo iba a estar bien, que no le iba a pasar nada, que iba a escapar de la presencia de Dios. Jonás no oró al principio. En el capítulo 1 no vemos ninguna oración de Jonás. Vemos un alejamiento. ¿Por qué, hermanos, no empezamos a orar desde ya? ¿Por qué esperar un pez gigante que nos trague? No sé si me están comprendiendo. Esto aplica para todos, para cristianos y para no cristianos. Pero Jonás era profeta, pero quiero que usted entienda. Jonás es un ser humano. Jonás, Dios, porque Jonás era un profeta, era alguien que iba a profetizar, alguien que iba a dar un mensaje. Dijo, pobrecito mi profeta, lo voy a salvar de una sola vez. No, le mandó un pez. Cuanto más aquellos que no creen en Dios, que Dios les manda pruebas, que Dios les dice, síganme, pero muchos no quieren comprender. Entonces Dios tenía un pez preparado para Jonás. Y en el capítulo 2, entrando a la materia, miren muy bien, hemos visto el principio de la historia. Capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahí está. Qué lindo, hermano. Jonás empezó a orar desde el vientre de un pez, en medio de los mares, dentro de un pez gigante. Yo me imagino el olor que había dentro de ese pez, el clima que se sentía dentro de ese pez, el ambiente que sentía Jonás dentro del pez. Dijo, bueno, no me ahogué, pero este pez me va a comer, o este pez me va a echar de una sola vez y voy a quedar en medio del mar y me voy a ahogar igual. Qué tribulación, qué angustia, qué miedo debió sentir Jonás para que esta oración se elevara al cielo. Muchas veces nosotros oramos cuando estamos en la deuda y ya no sabemos qué hacer. Muchas veces de nosotros oramos así cuando estamos enfermos. Pero yo le quiero decir, ¿cuántas veces elevaste una oración cuando estabas sano? ¿Cuántas veces elevaste una oración cuando no tenías ninguna deuda? Cuando no tenías escasez, ¿cuántas veces orabas? ¿Cuántas veces elevabas una oración sincera a Dios? ¿Cuántas veces nos acomodamos y dejamos a Dios la lectura bíblica, la oración a un lado, por seguir nuestros propios pensamientos? Lo que yo quiero comprender, lo que yo quiero que usted comprenda, lo que yo quiero entender, lo que yo quiero que usted entienda, que muchas veces en los problemas nosotros elevamos una oración. Porque ese problema que usted tiene, que siente que es grande, puede ser ese pez gigante que lo ha tragado. Pero Dios tenía preparado un propósito, ese gran pez. Y me encanta, capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová. Ese entonces ahora tiene que ser para nuestra vida. Entonces Kevin oró a Dios. Entonces usted, no sé cómo se llame, el nombre que tenga, no puedo decir nombres, pero por no mencionar nombres, el nombre que usted tenga, entonces usted oró a Dios. Elevó una oración.
Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Oiga bien, esto me encanta. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Versículo 10 en la oración, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Es necesario hacer una oración que Dios va a escuchar y va a atender nuestra voz, porque Dios escucha la oración. Y aquel que clama de verdad, que aquel que es humilde, aquel que acepta y reconoce que Dios es Dios sobre todas las cosas. Hay una frase que me encanta en la oración de Jonás. En medio de los mares, dice, claro, en medio de los mares, dentro de un pez, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer usted en medio de los mares, dentro de un pez gigante? ¿Qué va a hacer? La respuesta es orar. Yo miro los grandes mares, usted puede buscar en YouTube varios paisajes de mares. Los mares son inmensos, son extensos, hermano. Dios creó los cielos y la tierra, los mares son grandísimos. En medio de los mares, ¿cómo iba a ser Jonás? Él elevó una oración. Otra frase que me encanta de la oración de Jonás es, las aguas me rodearon hasta el alma. Quiere decir que el agua, en la forma de que él lo decía, que las aguas le rodearon hasta el alma, sus sentimientos, su voluntad, su intelecto, no era suficiente para hacer lo que él quería hacer, sino que se dio cuenta de que la creación de Dios, del propósito creado de Dios para nuestra vida, es más grande que cualquier pensamiento de nosotros, porque los caminos de Dios son distintos a los nuestros. Las aguas me rodearon hasta el alma, hasta mi alma, y me di cuenta que Dios, en su propósito perfecto, tiene razón siempre, porque Dios no se equivoca. El error que muchas veces nosotros cometemos como hijos de Dios es pensar que conocemos a Dios del todo. Porque Jonás dijo, Dios va a tener misericordia de Nínive. ¿Para qué voy a ir a predicar a Nínive? Que use a alguien más para hablar del amor. ¿Para qué voy a ir hasta allá, hasta Nínive, a predicar? No importa lo que Dios vaya a hacer, porque nosotros podemos imaginar lo que Dios puede hacer y todo eso, pero no importa eso. Lo que quiere decir es que nosotros debemos hacer nuestra parte y Dios va a hacer su parte. A nosotros no nos incumbe lo que Dios vaya a hacer. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos mandó y Dios va a hacer algo. Y Jonás había cometido este error. Por eso dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Bien maravilloso, hermano, comprender eso, para que nosotros podamos también recapacitar. El alga se enredó, es algo que también me llama la atención. El alga se enredó a mi cabeza, el alga de los mares. O sea, los pensamientos que tiene Dios, los pensamientos que tuvo Jonás, los pensamientos que podemos comprender en nuestra vida, muchas veces nos va a cubrir en una forma de pensar que Dios siempre tendrá la razón, como lo estaba diciendo hace unos minutos. Y me encanta la manera que dice, ya hemos visto, en medio de los mares, las aguas me rodearon hasta el alma, el alga se enredó a mi cabeza. Y por último, mire lo que me encanta, una frase más, pagaré lo que prometí. Porque a Dios lo que nosotros le prometemos, Él lo toma por deuda. Queridos hermanos, dice en el versículo 9 del capítulo 2 de Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí.
¿Cuántas veces nosotros le prometemos a Dios cosas y no las cumplimos? Ahora yo quiero que usted se ponga a pensar, ¿qué son las cosas que nosotros le prometimos ayer, el año pasado, que no le hemos cumplido? Porque Dios lo que nosotros le prometemos, Él lo toma por deuda. Jonás dijo, pagaré lo que te prometí. Y es momento de que nosotros digamos, Señor, voy a pagar lo que te prometí hace años. Que te dije que iba a evangelizar, que te dije que iba a ganar almas, que te dije que le iba a hablar a mi familia, o tú me dijiste que le hablara a mi familia y no he hablado. Porque yo pensé a lo mejor que otro predicador le iba a llegar y no es así. Señor, tú me escogiste a mí para llevar la salvación a mi familia. Tú me escogiste a mí para llevar la salvación a mis amigos. Ya donde yo quiero entrar, noche de amigos. Dios nos ha dicho, ve a hablarle a tus amigos de Cristo. ¿Qué estás esperando? ¿A que te traiga un pez? Yo no quisiera que me tragara un pez. Peor en medio del mar porque yo no sé nadar. Pero dice, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y cuando nosotros decimos que la salvación es de Jehová, Jehová manda al pez a la tierra a que vomite a Jonás. Oiga bien, lo vomitó. ¿Cómo salió Jonás de ese vómito? Usted sabe que el vómito no es agradable, da un olor bien insoportable. Imagínese el vómito de un pez gigante. Jonás sale de un pez del vómito, lleno de mal olor. Pero Jonás en el mal olor, quizás a lo mejor dijo, esto es lo que me gané. Porque muchas veces el pecado trae mal olor a nuestra vida. Y me refiero a mal olor en la forma de decirlo, de que el pecado es sucio. El pecado nos ensucia. Y cuando nosotros caemos en esos errores de pecado, empezamos a sentir ese olor. He pecado. He cometido un error. Pero el perfume de Cristo nos quita ese olor de pecado. Para que nosotros sigamos adelante. Me encanta. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y cuando Jonás es vomitado, cuando Jonás es sacado de las aguas, cuando Jonás elevó su oración, salió del problema, va a ir a pagar lo que prometió. Va a ir a cumplir el propósito de Dios. Y en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3, Jonás recapacitó. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí 40 días Nínive será destruida. Y de ahí ya sabemos la historia, que Nínive se arrepintió, que hizo ayuno, que el rey de esa ciudad mandó hasta los animalitos a ayunar, y Dios tuvo misericordia. Capítulo 4, el enojo de Jonás. Dios perdonó a Nínive. Dios usó a Jonás. Saliendo de los mares, saliendo del pez gigante, Dios mandó por segunda vez, le habló a Jonás. Jonás fue a predicar. Nínive fue perdonada, pero Jonás se enoja después. Y eso quiero entrar esta noche también. Porque muchas veces cuando cumplimos el propósito de Dios, hay cosas que a nosotros nos amarga la vida. Porque muchas veces pensamos que conocemos a Dios. Y como lo dijo una vez a los hermanos del Taber Santa Fe, una cadena de oración, Dios no es un robot. Dios no es que nosotros lo programemos y Él va a actuar conforme nosotros pensamos. Dios se ha dado a conocer en su palabra, pero Dios no es un robot. No es alguien que nosotros programemos. Dios es un ser infinito. Nosotros tenemos una mente finita. A Dios le conocemos conforme a lo que Él nos ha revelado, pero no procuremos saber cómo Dios actúa, sino conforme a su palabra. Pero no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, como le pasó a Jonás. Jonás se enoja. Es posible que uno se enoja cuando está en los propósitos de Dios, o los termina de hacer. Se enoja por cualquier cosa. Y Dios le dice, ¿te enojas Dios? Dios le dice a Jonás, Dios le dice a Jonás, ¿te enojas Jonás? Sí, me enojo Dios, dijo Jonás. Me enojo. Y al capítulo 4 yo le invito a que usted lo pueda leer.
pero me encanta el versículo, el último, 4:11, 4:10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Queridos hermanos, ¿a qué te ha mandado Dios? ¿Será que estás en medio de un pez? ¿O será que todavía no te ha tragado el pez? Porque pasó 2 tribulaciones Jonás, en la nave y después de la nave el pez. ¿Estarás en el nivel 1, en el de la nave? ¿Será que en tu familia hay gran tribulación, tormenta, y tú estás haciendo algo que no le agrada a Dios y sabes muy bien quién eres tú? Y te has puesto a dormir en un estado de dormir espiritualmente. Puedes evitar todo eso, que te trae un pez que esté en medio del mar. Pero si estás en medio del mar, si estás dentro de un pez, hay algo que le salvó a Jonás, y es la oración. Y a eso quiero llevarte. La oración de Jonás, que demuestra recapacitar, que demuestra arrepentimiento, que demuestra tomar nuevamente mi tarea. La oración de Jonás demuestra que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, que creamos en el propósito de Dios. Y si Dios te dice, ve a tal lugar o predícale a tal persona, nosotros no pensemos, Dios, tú vas a mandar a otra persona, esta persona no me va a escuchar, o tú vas a tener misericordia al final. No, si Dios te dice, ve, haz eso, haz esto, haz aquello, solamente tienes que tú ir a hacer lo que Dios te dice, y lo que Dios va a hacer, eso ya no nos compete, porque Dios sabe lo que hace. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa tribulación que no sabemos qué hacer? Querido amigo y amiga, tú que me estás escuchando en este momento, quiero decirte que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que todo lo puede. La oración de Jonás. No sé qué oración vamos a ver el otro jueves, hablando conforme a todo esto. Quizás vamos a ver la oración de David, la oración de Moisés, Salomón, de Josué, pero quiero decirte que Dios no te va a dejar que te ahogues. Hay alguien más en la Biblia que Dios no dejó que se ahogara. Dios no dejó que se ahogara. ¿Quién es, hermano Kevin? ¿Quién es aquella persona que Dios no dejó que se ahogara, además de Jonás? Bueno, te puedo mencionar el pueblo de Israel cuando el mar se abrió. ¿Dejó que se ahogara el pueblo de Israel? No lo dejó. Dios no va a dejar que te ahogues en tu problema. Dios no va a dejar que te ahogues en tu dificultad. Él va a abrir ese problema, lo va a partir a la mitad para que tú pases al otro lado y digas, soy victorioso. Pero si tú no elevas una oración como Jonás oró, si tú no elevas una oración como Jonás elevó esa oración, que en su angustia él clamó, reconoció que la respuesta no es huir del problema, sino enfrentarlo. O más bien a los propósitos no se le huyen, al propósito de Dios no se le huyen. Y también reconocer, arrepentirnos, tomar nuevamente la tarea que Dios nos mandó, no creernos sabios en nuestra propia opinión. Pero hay alguien más que Dios no dejó que se ahogara. Jesús estuvo frente a Pedro. Y bueno, Pedro se estaba hundiendo porque puso la mirada en la tempestad, en la tormenta, porque Dios le dijo, Pedro le dijo, maestro, si eres tú, déjame ir y yo voy donde tú estás, en el mar, cuando ellos estaban en la barca. Pedro descendió de la barca, empezó a caminar sobre el agua. Estaba yendo a Jesús, pero vio que estaba los vientos, la tormenta, la tempestad, y empezó a hundirse. Y Pedro empezó a dar voces. Maestro, me ahogo, que perezco, ayúdame. Y Jesús vino, le dio la mano, lo levantó. Así como Dios no dejó hundirse a Jonás, así como Dios no dejó que se hundiera, que abrió los mares al pueblo de Israel, así como Dios levantó a Pedro, como Jesús no dejó que Pedro se hundiera, se ahogara, así Dios te está extendiendo la mano hoy para decirte, no te vas a ahogar en el problema.
para decirte a ti, amigo y amiga que me escuchas, te sientes que te hundes, que los problemas se te vienen hasta el alma como el mar, así como le pasó a Jonás. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te guarda, hay un Dios que tiene un propósito para contigo, que tú a lo mejor sabes ese propósito. Pero ese Dios, si tú te sientes que estás dentro de ese pez, ese Dios puede mandar a ese pez a que te vomite. Perdóname la expresión, pero así lo dice la Biblia. Muchas veces nos han vomitado los peces que nos han tragado, en una forma comparativa a lo que dice la palabra. Pero Dios puede mandar ese pez que te eche fuera para que tú vayas a cumplir el propósito de Dios y para que veas la bendición, que es servirle a un Cristo que reina, que vive, al que era, al que es y al que ha de venir. Sin Dios estamos perdidos. Con Dios todo lo podemos. El que permanece en Cristo y sus palabras permanecen en Él, es posible de que pueda lograr tantas cosas. Van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber pruebas, pero Cristo estará contigo siempre. Dios tenía preparado un pez gigante para Jonás, por si acaso él no cumplía el propósito. Ahora yo te quiero preguntar, ¿estás huyendo de la voluntad de Dios? ¿Cristiano o no cristiano? ¿Estás huyendo de la voluntad de Dios? ¿Tú piensas que estás huyendo del pastor? ¿Tú piensas que estás huyendo del líder, del servidor, del hermano, de la hermana? No estás huyendo del pastor, no estás huyendo del líder, no estás huyendo del servidor, estás huyendo de Dios, y de Dios nadie se escapa. Hay una promesa muy linda en el Evangelio que dice, el que a mí viene, no le echo fuera, porque Dios no rechaza a las personas. Para Dios no hay acepción de personas. Yo quiero decirle que le amo en el amor de Cristo. No importa si es de otra iglesia, no importa si no va a la iglesia, no importa si usted no se congrega, yo le amo en el amor de Cristo. Y Cristo me ha mandado a decirle a través de esta plataforma que Dios le ama, que Dios tiene una oportunidad nueva. Si se siente en medio del mar, tragado de un pez, Dios puede enviar ese pez a que lo eche fuera. Dios lo puede sacar de ese mar de problemas. Y Dios le quiere decir, cumple el propósito que tengo para contigo. Si usted se siente atribulado, si usted siente que no puede pasar al otro lado, Dios va a abrir ese mar de problemas, lo va a abrir para que usted hijo de Dios, hija de Dios, pase al otro lado y diga, hay victoria en Cristo. El Señor abrió los mares para que yo pasara. Si usted siente que se está hundiendo, como Dios levantó a Pedro, lo salvó, que se estaba hundiendo, así Dios te está levantando en esta noche. Oiga bien, porque Dios atraviesa el problema. Dios camina sobre el problema. Dios está en medio de tu problema. Lo que pasa es que tú no lo has podido ver, pero Él está ahí. Porque desde que fuiste formado en el vientre de tu madre, no el vientre del pez, el vientre de tu madre, Dios ya había trazado un propósito en tu vida, que es servirle, que es adorarle. Si usted tiene un amigo, si usted tiene una amiga, hermano y hermana que me escucha, y siente que ese amigo o esa amiga está dentro de un pez, en medio de la tempestad, dígale, es necesario orar, porque lo que sacó a Jonás del pez fue una oración. La oración de Jonás, que dice, que recapacitó, que reconoció, que se arrepintió, que tomó su tarea, sus propósitos nuevamente y cumplió la palabra de Dios, el propósito de Dios. Porque servirle a Dios es un privilegio, servirle a Dios es un compromiso, servirle a Dios es una responsabilidad. Porque Jonás, después de ser expulsado por el pez, fue a predicar a Nínive. Sabía el mensaje que iba a dar. No fue a decir, Dios es bueno, Dios es... no, le fue a decir, esta ciudad va a ser destruida. Porque hay que hablar la verdad, hermano. No hay que disfrazar cosas con otras cosas. La palabra de Dios, el evangelio de Dios, no hay que disfrazarlo. Porque la palabra de Dios nos hace libres. Muchas veces, hermanos, hay temas que muchas veces no les gusta a la gente. Mejor se desconecta, no les escucha. Pero quiero decirles que la palabra de Dios es palabra de Dios. Yo le decía a mi mamá hace unos momentos, que cualquier hermano, pastor que predica, tiene que saber lo que va a predicar. No tomarlo así a la ligera.
Si a mí me toca predicar hoy, no lo puedo estar preparando 10 segundos antes. A ver qué va a hablar Dios. No, Dios le había dicho a Jonás desde antes el mensaje que iba a dar. Porque predicar la palabra es un privilegio, es una responsabilidad. Y si usted predica, ¿cómo es posible si te toca predicar la otra semana o en un mes y no sepas qué vas a hablar en ese momento? Y estar preparando los mensajes al mismo día. No es posible. ¿O acaso será que Dios te está hablando y no te das cuenta? Querido hermano, Dios tiene mensajes para nuestras vidas para dárselos a otras personas como Jonás. Dentro del pez, Jonás elevó una oración. El tema de esta noche es la oración de Jonás. Ese ha sido el tema, de recapacitar, de arrepentirnos, de tomar la tarea nuevamente de Dios y de no creernos sabios en nuestra propia opinión. Y que al final de todo eso nos alegremos, no nos enojemos como Jonás se enojó. Dios tiene maravillosas promesas para su vida. Y yo quiero hablarle de eso. Si usted no tiene a Cristo, quiero hacerle una invitación para que pueda recibir, para que pueda confesar a Jesús como Señor y como Salvador en esta hora. Dice su palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Hagamos una pequeña oración de fe, como la oración que hizo Jonás, que recapacitó, que se arrepintió, que dice, hoy voy a tomar la tarea, y no se creyó sabio en su propia opinión. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, perdóname. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús te doy gracias. Perdóname, Señor. Me siento enredado. Me siento como que estuviera dentro de ese pez en medio de los mares. Sácame de ese problema, Señor. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Llévame donde tú quieras llevarme. Heme aquí. Me estoy hundiendo como Pedro. Dame la mano, Señor. Te lo suplicamos. Siento que no puedo pasar. Abre esos mares, Señor. Gracias porque sabemos que tú atraviesas los problemas. Tú caminas sobre los problemas. Tú estás en medio, antes y después. Tu nombre sea glorificado. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos que estuvieron conectados. Gracias te damos, Señor, por esta transmisión, por este mensaje sencillo, humilde, que viene de tu corazón. Tu nombre sea glorificado y exaltado. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, a las personas que te confesaron como Señor y Salvador. A los que no, Señor, sabemos que tú sabes el propósito de ellos y en qué momento van a poder reconocerte. Gracias te damos por este espacio lindo que tú nos permites poder hablar de tu palabra. Gracias por esta enseñanza que nos das en la Biblia de la oración de Jonás. Hoy elevamos una oración, Señor, porque la oración tiene poder. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te glorificamos, te exaltamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Ha sido un gusto enorme, un privilegio enorme, grande, inmenso, hermano, de que pueda estar conectado con nosotros. Taber Santa Fe le envía muchos saludos. Recuerden nuestras transmisiones de lunes a sábado a las 6 de la tarde, nuestras cadenas de oración a las 12 del mediodía. Hoy a las 10 de la noche en la página de Jóvenes en Victoria tenemos cadena de oración. Si tiene peticiones puede escribirla. Si quiere pertenecer a nuestro grupo de oración donde están cadenas de oración a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, será un gusto añadirle y que pueda estar con nosotros. Ha sido un gusto enorme. Dios les bendiga grandemente. El hermano Kevin ha estado predicándoles un poquito la oración de Jonás. Comparte este mensaje para que puedan escucharlo sus amigos y amigas y que pase una feliz noche. Dios les bendiga y feliz provecho. Bendiciones.